pauta, ¿no? Y que refiere que hace 12 horas presenta una mordedura de serpiente. O sea, aquí ya nos dice, ¿no? Que ya identificó al animal, o seguro lo vio, ¿no? Mientras realizaba labor agrícola, ¿no? Entonces, nos dice que manifiesta dolor intenso en la pierna y el examen físico tiene un edema en miembro inferior izquierdo, equimosis en tobillo y presencia de gingivorragia en el examen de orina, presencia de proteinuria y hematuria. Usted pensaría en, bueno, acá tenemos 5 respuestas, una de ellas obviamente tiene que ser, pero como les digo, esto simplemente es el inicio de este tema porque vamos a ampliar la parte teórica y al final ustedes podrán responderlo sin ningún problema. Si alguien lo sabe desde ahora, puede escribir en un mensajito, puede escribir aquí a los mensajes o esperamos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos una foto, no se puede ver tan claro, digamos, el eritema ni el edema, pero bueno, sabemos que es en esta zona, en el miembro inferior, a la altura del tobillo, y que está teniendo algunos signos de alteraciones de la coagulación, ¿no? Bueno, cuando nosotros hablamos de ofidismo como tal, esta patología o este accidente ocasionado por la mordedura de un animal, en este caso de la serpiente, recuerden que para hablar de ofidismo no vamos a hablar de todas las serpientes, ¿no? Vamos a tener que dividirlas en 2 grupos, las serpientes venenosas y las serpientes no venenosas. ¿Y por qué las vamos a dividir? Definitivamente porque, como su mismo nombre lo dice, las venenosas nos van a generar diferentes reacciones tóxicas en nuestro cuerpo por la acción del veneno, por la cual nosotros vamos a necesitar un suero antiofídico, un manejo hospitalario posiblemente, ¿no? Porque la vida del paciente corre riesgo. Versus una mordedura que no necesite, de una serpiente no venenosa, que no necesite este suero. Puede necesitar atención médica, obviamente, porque por allí se sobreinfecta, por ahí no tiene una vacuna antitetánica, hay que manejar este cuadro, o sea, definitivamente ambos van a requerir posiblemente manejo médico, por lo menos que un personal de salud lo atienda, pero no ambos van a hacer ofidismo, ¿no? Porque para hablar de ofidismo tenemos que estar en contacto con una serpiente venenosa. Y al terminar esta clase, por lo menos ustedes van a tener las estrategias para tener ahí alguna idea de cuál puede ser venenosa, ¿no? Y en la tranquilidad, en tus 5 minutos de tranquilidad, cuando tú estés enfrentado a una serpiente, vas a poder determinarlo, posiblemente como médico, porque de repente como paciente uno se olvida y simplemente piensa de que ya son venenosas todas, ¿no? Por eso que los pacientes vienen pues con ese temor, ¿no? Pero nosotros vamos a saber identificar. Entonces, en ofidismo hablamos también de cierto grupo poblacional. Ustedes vieron en la pregunta pasada que decía agricultor, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente está asociado a los trabajos en zonas agrícolas, ¿no? Ya sea de sierra, selva alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Durante la cosecha del café, del cacao, pueden estar expuestos a algún grupo de serpientes venenosas, como por ejemplo algunas bótrops. También recuerden que el 28% de la población peruana radica o está en zonas rurales y tiene más posibilidad también de que sea mordido por una serpiente, ¿no? Bueno, y en este caso a veces no se notifica, ¿no? Este tipo de accidentes. La intervención precoz en el primer nivel de atención determina la viabilidad del miembro afectado y la supervivencia. O sea, ¿qué quiere decir? De que estos pacientes posiblemente lo primero que van a hacer es ir al centro de salud, ¿no? Al primer nivel de atención, en donde muchos de estos, sobre todo en zonas donde habitan serpientes venenosas, ya hay suero, van a poder ser manejados inicialmente allí, ¿no? Ya de no poder concretarse o no poder tener capacidad resolutiva, van a ser referidos a hospitales. Entonces, cuando hablamos de ofidismo, es un accidente, ¿no? Es un accidente, ¿por qué? Provocado por el veneno inoculado de una serpiente venenosa, ¿no? Esto es tal cual, no incluye serpientes no venenosas, porque pueden haber muchas serpientes, es más, hay muchas serpientes de estos grupos no venenosos, los cuales
ustedes al verlas van a determinar que no, pues, ¿no? O también a cuando les narren en dónde les han mordido, también tiene que ver mucho eso. La OPS, por ejemplo, nos dice que más de 130.000 personas mueren cada año por mordedura de serpiente en el mundo, ¿no? Y 400.000 quedan permanentemente discapacitados. Esas son cifras que podrían ir mejorando si es que también nosotros desde el primer nivel o los que estén en primer nivel puedan identificar, poner el suero adecuado en el momento adecuado. Y pues a veces también, lamentablemente, el tipo de geografía, por ejemplo, en nuestro país hace de que cierta población esté alejada de los servicios de salud, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de serpiente, nosotros vamos a dividir el ofidismo en accidente evotrópico, en accidente crotálico y en accidente lachésico. ¿Por qué? Porque este grupo de serpientes son las serpientes venenosas más frecuentes, por ejemplo, aquí en nuestro país. Los botrops, el grupo de los crotálicos y los lachésicos, ¿no? Entonces, vamos a determinar en esta exposición cómo podemos identificar, si es que no tenemos al agresor, más o menos tener una idea de qué tipo de serpiente puede ser. Obviamente, si el paciente nos trae ya, vamos a identificarlo, ¿no? Súper rápido. Y finalmente el accidente de la piel. Entonces son este grupo de serpientes las que son venenosas y las que nosotros vamos a identificar si necesitan suero antiofídico. ¿Ya? Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, para definir el caso de un ofidismo, un accidente por mordedura de serpiente, tenemos un caso probable, ¿no? En el caso del caso probable es toda persona que haya sufrido la mordedura de una serpiente venenosa y que al inocular sus toxinas en el organismo provoque una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a síntomas y signos íntimamente relacionados con el género del animal agresor, ¿no? Y un caso confirmado es cuando ya se identifica al agresor, ¿no? Dentro de los géneros como les había mencionado, ¿no? Ya sea una lachesis, crotalus, miturus o un botrus. Aquí, bueno, esto es según la CDC Perú, ¿no? Lo que epidemiológicamente vamos avanzando hasta el momento. Y tenemos que, pues, hasta la semana número 21, la semana número 21 epidemiológica, ya tenemos una buena cantidad de casos confirmados. Ahora, si lo comparamos con años 24, 25, 23, 22, casi la tendencia se repite, ¿no? O sea, tenemos picos en las primeras semanas, o sea, los primeros meses del año, de casos reportados de ofidismo, y luego ya mantiene un caso promedio. Ahora, los casos que tenemos ahora hasta el momento son 923, ¿no? Hasta lo que va del año, de los cuales defunciones tenemos 2. En todo el 2025 tuvimos 7 defunciones, al igual que en el 2024. 2023 un poco más, 13 y 2022, 14. Eso es lo que se tiene hasta el momento. Ahora, el número de casos de ofidismo por semana es una tendencia de estos últimos 3, 4 años. Los casos se mantienen casi como una tendencia todos estos años, no aumentan significativamente tampoco, ¿no? Esto es hasta la semana 21 epidemiológica, así que, bueno, considero que posiblemente si a lo que va del año tenemos 2 defunciones, terminaremos el año con un poco más de 5 defunciones, más o menos según la tendencia de los años pasados. Ahora, esta parte sí es muy importante que ustedes la tengan en cuenta, porque no es lo mismo decir un paciente que cree que le ha mordido una serpiente, no sé, pues que viene acá de una zona urbana, que venga de una zona rural y específicamente de departamentos en donde la prevalencia es mayor. Por ejemplo, en este cuadro vemos que las zonas o los departamentos con mayor prevalencia de casos de mordedura es Loreto, ¿no? Seguido de San Martín, Junín, ¿no? Ucayali, por allí también Amazonas. Entonces, ¿qué tienen de similar? Bueno, son zonas de selva, ¿no? De nuestro país. Entonces, es donde más casos
de mordeduras hay. En la costa también tenemos algunos, por ahí, algún tipo de serpiente venenosa, pero es menos, ¿no? En partes de sierra tenemos Ayacucho, Cusco, que también tiene zona de sierra y selva, Huánuco, que también tiene zona de sierra y selva, y bueno, y también Pasco, pues porque tiene también una zona marcada de selva, al igual que Piura, sí, netamente costa. Y pues en zonas de Puno tenemos casos, ¿por qué? Porque Puno tiene una zona de selva también, que es Sandia, en donde tenemos ahí una especie específica de serpiente venenosa, ¿no? Hay lugares en donde no se han registrado hasta el momento, como por ejemplo Apurímac, no hay casos de mordedura, Callao, entonces eso nos ayuda, ¿no? Porque a veces cuando no tenemos y solo hay lo que te dice el paciente, lo que te va narrando, tú te das una idea, también depende de dónde viene o a qué se dedica, ¿no? Moquegua también tiene 0 casos, al igual que Tacna, ¿no? Entonces como para ir identificando la epidemiología local. Igual, aquí es esquematizado en el mapa y vemos que pues casi toda la zona de nuestro oriente, la zona de selva, tiene casos de mordedura, ¿no? De ofidismo, más que nada. Estamos hablando de ofidismo, o sea, de mordedura por serpientes venenosas. Ahora, el grupo etario, edad y sexo, si se está asociado al trabajo agrícola, eh, se tiene en cuenta de que la población mayor va a ser entre población joven y adulta, ¿no? Por eso que el pico más alto está entre los 15 y 39 años, por ahí, de personas, y sobre todo en varones, ¿no? Porque son los que más se dedican al trabajo de la agricultura. Igual, aquí tenemos la tendencia comparativa de estos 5 primeros departamentos con mayores números de casos. ¿Cuáles son? Loreto, San Martín, Junín, Ucayali y Huánuco, ¿no? Los cuales Loreto siempre tiene cierta cantidad mayor en casos de ofidismo. Entonces, como les dije en uno de los primeros slides, vamos a separarlos en accidentes por tipo de serpientes. En este caso vamos a hablar del accidente botrópico. ¿Qué quiere decir? Que está asociada a la mordedura por botrox. Entonces, la serpiente del género Botrox o Botriopsis o Botriechis o Botrocopías es una de las más comunes o las más prevalentes en Perú. El veneno de esta serpiente tiene una acción proteolítica, coagulante, además de poseer factores hemorrágicos y mionecrosantes. También tiene una manifestación clínica como dolor intenso, con edema, que va aumentando progresivamente, luego va a eritema, con manchas rosáceas o cianóticas, ¿no? Puede también presentar hipotensión, también puede presentar equimosis, linfagitis, bulas, y también puede haber áreas de necrosis, ¿no? Superficiales o profundas del miembro afectado, llegando a veces hasta una necrosis total. El paciente, ¿qué más puede presentar? Puede presentar epístasis, gingivorragia, puede haber hematuria, melena, hematemesis, hemoptisis y también sangrado de otros órganos, ¿no? Una de las más frecuentes, aquí tenemos una Botrus atrox, que el nombre popular, que también ustedes lo tendrían que saber, porque el paciente no te va a decir, pues me ha mordido, o he tenido un accidente con la Botrus atrox, te va a decir con el jergón, ¿no? Que es el nombre que en algunas partes son llamados así, ¿no? Entonces, aquí tenemos una foto de esta serpiente. Como ustedes ya van a ir identificando por allí, su cabeza es media, no es una cabeza totalmente redonda ni rectangular, ¿no? Sí tiene marcos, digamos, que es media ovalada, adiamantada, acorazonada, triangular, podríamos llamarlo, más que nada, ¿no? Y bueno, el color varía de acuerdo a diferentes especies de Botrox, pero aquí tenemos pues una media color con matices tierras, crema. Y aquí, bueno, igual vemos una fotito identificada de un paciente con mordedura, pues, ¿no? También vemos otros casos con presencia de bulas, ciertas áreas eritematosas, edema, ¿no? Todo lo que narra. Ahora, como les decía, nosotros tenemos varios tipos de Botrox, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hablar de la Botrox oleogelepis, que esta ya tiene una tendencia o un color medio verdoso,
Este tipo de botrox, su nombre común le llaman achujergón o lamón, así te va a decir la población, ¿no? Entonces, tienes que saber también cómo la llaman, ¿no? Su distribución en Cusco, cierta parte de Apurímac, narran de que es su hábitat, aunque no hay accidentes allí. Huánuco, Junín, Loreto, Pasco y Puno. Su localización es en selva alta. Recuerden que todos estos departamentos tienen zona de selva. Les decía que Puno tiene una zona de selva que se llama Sandia, ¿no? Así que es allí donde habitan a veces estos tipos de serpientes. Tiene un cuerpo delgado, es de un color verde con manchas negras, como lo ven en la foto. Es irregular y también tiene puntos amarillos, ¿no? Un vientre crema, más o menos. Tipo de veneno: proteolítico, coagulante, vasculotóxico y nefrótico. O sea que sí nos va a generar mucho molestias, nos va a complicar. Otro tipo de botros tenemos a la Botrytis tanieta, que los pobladores le llaman jergón del árbol. Está mayormente en Huánuco, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, pues, y habita en los árboles de la zona tropical amazónica. Tiene un cuerpo delgado, como ustedes pueden ver, encima es verde, ¿no? Qué casualidad estas serpientes venenosas que habitan en los árboles y justamente son verdes, ¿no? Cómo la naturaleza adopta ciertas características para su supervivencia también. Y pues esta serpiente es venenosa, tiene veneno proteolítico, coagulante. Casi todas las otras tienen esta característica en su veneno. Otro tipo de Botrox, Botrox microphthalmus, que es también jergón pudridora, así le llaman, o jergón chuchupe. Casi todos los otros le llaman jergón, así que cuando un poblador le dice jergón, ustedes ya tienen que creerle, ¿no? Que es algún tipo de Botrox. Este tipo de Botrox estaba en Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín, Ucayali y Junín. Lo mismo de casi de siempre. Tiene un cuerpo corto y grueso, de un color ya un poco más gris, un vientre pardo, tamaño aproximadamente de 80 centímetros, tiene las características parecidas del veneno proteolítico, coagulante y vasculotóxico y nefrótico, ¿ya? El suero para Botrox lo tenemos, es el antibotrópico polivalente, así que no habría problema en colocarle el mismo suero para todo el tipo de Botrox. Aquí tenemos otro Botrox, el Newbedi, que la llaman la dormilona, upachila. Ella está mayormente en Puno y Madre de Dios, ¿no? Es un cuerpo alargado, un color más oscuro, a marrón oscuro, y pues puede medir hasta 1.5 metros, ¿no? La característica del veneno es similar que todas las otras. Y este tipo de Botrox sí es distinta a las que hemos mencionado, porque esta sí es la serpiente venenosa de la costa, es el Botrox pictus. Esta sí la podríamos encontrar en Lima, pero obviamente no en zonas urbanas, ¿no? En zonas despejadas, lomas, ¿no? Esta Botrox pictus, en la costa le dicen jergón de la costa o jergona. Su distribución es en La Libertad, Lima, Ancash, Ica y Arequipa. Bueno, tiene un color medio entre marrón terroso, con ciertas manchas, ¿no? Entre gris el cuerpo y las manchas marrones, ¿no? Puede medir entre 80 y 120 y tiene las mismas características del veneno, ¿no? O sea, las mismas características de su tipo de veneno. Justo estas son las que, pues, a veces hemos tenido accidentes, por ejemplo, lomas de la Chay, ¿no? Que a veces las personas van a hacer su paseo y no se dan cuenta y son atacadas pues, por serpientes, como en este caso, esta sí es una serpiente venenosa, ¿no? Por lo tanto, es un caso de ofilismo y necesita suero. Seguimos con las más comunes, las más frecuentes, las más prevalentes en Perú, que son las Botrox. Acá tenemos la Atrox, que era la que había puesto la fotito al inicio. Este es el jergón de la selva, también la pueden llamar cascabel. Recuerden que es muy importante para ya fines prácticos, que ustedes se acuerden su nombre común de esta serpiente, ¿no? Bueno, igual las características del veneno, proteolíticas, todas las Botrox, así que sí o sí necesitamos aquí el suero, ¿no? Entonces, ¿qué hace el accidente del Botrox, no? O sea, ¿por qué le tenemos que poner, por qué nos puede llegar hasta generar daños importantes en el paciente? Porque tiene un efecto
dual, ¿no? El veneno te va a inocular toxinas procoagulantes y factores hemorrágicos simultáneos, ¿no? En el torrente sanguíneo. Entonces, el veneno va a activar de forma descontrolada la cascada de coagulación. Puede haber una disminución drástica del fibrinógeno circulante por hiperconsumo. También puede haber un problema en la coagulación, un riesgo inminente, obviamente, de sangrado, ¿no? Entonces, es por eso que en este caso la heparina está contraindicada. Como ustedes pueden ver esta foto que ya les había puesto en las diapositivas anteriores, aquí vemos un poquito más claro, equimosis amplio en todo el miembro superior prácticamente, miren, desde el hombro y hasta la zona axilar, hasta prácticamente la mano. Vemos compromiso de edema, bulas, zonas necróticas, ¿no? Hay un compromiso amplio. Bueno, entonces, hace poco, que fue el día de la zoonosis, participé en un webinar que fue organizado por el SPADE, y pues ahí algunos maestros eh, de algunos temas nos dieron también algunas actualizaciones, ¿no? Y justo tuve la oportunidad de escuchar al doctor Celis, un infectólogo también muy bueno, reconocido, que trabaja en la zona de Loreto, y pues obviamente por la zona de trabajo tiene muchos más casos, ¿no? Que mi persona que trabaja en el hospital Loaiza, ¿no? Entonces, es muy importante también compartir los conocimientos. Como médicos siempre tenemos que tener ese don, no solo quedarnos nosotros mismos con el conocimiento, sino ir transmitiéndolo a otros colegas, alumnos, etc. Bueno, entonces, para fines académicos tomé una parte de sus slides, por eso ahí está la fuente, y él nos menciona, ¿no? Por ejemplo, tiene un caso que fue ahora en mayo de un varón de 16 años procedente del distrito de Pebas, en Loreto, ¿no? Viene y le indican que ha sido mordido aparentemente por una serpiente y ya va orinando, tiene ese tipo, como ustedes ven en la bandeja, una orina hematúrica, muy hematúrica, aparentemente incluso ya formación de coágulos, vemos, ¿no? Y la zona en donde fue mordido es en la zona del pie, ¿no? Y vemos ahí que hay un equimosis, hay un edema y dolor. También nos mandó sus analíticas, y los que nos podría llamar la atención aquí son las plaquetas, por ejemplo, 117.000, o sea que ya estamos en descenso. Los leucocitos, bueno, no hay alteración. Y también nos muestra también su examen de orina, en donde obviamente hay presencia macroscópica hemática, ¿no? Entonces, básicamente, aquí con esta slide, ¿qué es lo que queríamos mencionar? ¿No? Que estos pacientes muchas veces van a llegar a un hospital de repente a su tercer día, a su segundo día, no van a llegar inmediatamente el mismo día de la mordedura, porque posiblemente estén en zonas alejadas y hayan visitado primero un centro de salud. Casi todos los centros de salud, por no decir todos, de las zonas prevalentes de mordedura o de accidentes o de ofilismo, tienen sueros, sino que a veces, pues, no saben en qué momento colocarlos, o si colocarlos o no, o colocan malas dosis, y es por eso que refieren, cuando no hay capacidad resolutiva, a hospitales. Bueno, entonces aquí tenemos otro tipo de accidente por Botrox, ¿no? Vemos la mano eritematosa ligera, edema, y ahí vemos pues los signos de donde ha sido mordida, ¿no? Aquí también vemos otro fotito de casos reales de mordedura, en donde aquí solo vemos como un edema, eritema, equimosis por allí, pero más no. Obviamente hay una diferencia significativa con las fotos anteriores. En el Perú, más del 95% de los accidentes son causados por las serpientes de este género. Por eso es que nos estamos deteniendo más en hablar de Botrox, porque hay varios tipos de Botrox y son las más frecuentes, ¿ya? Aquí ya vemos un caso mucho más complejo, en donde tenemos casi también todo el miembro superior derecho afectado, desde la zona axilar hasta los dedos de la mano. Vemos necrosis, desfacelamiento, bulas, eritema, edema, posiblemente un gran compromiso y una alteración en la coagulación.
este paciente puede ingresar en una falla, ¿no? Entonces, obviamente necesitamos actuar aquí. Aquí tenemos otra foto tomada de este webinar, en donde vemos ya el accidente en otra zona, ¿no? Si ustedes pueden ver, este paciente ha sido mordido en la zona del cuello, como señala en esta foto, en la tercera foto. Fue mordido por un loro machaco, ¿no? El loro machaco, ¿por qué le ha mordido en el cuello? Porque su hábitat es entre los árboles mayormente, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿qué color es? Verde, ¿no? O sea que tranquilamente confundimos, están entre las plantas, las hojas de los árboles, o sea, se confunden y pasamos por ahí, se siente atacada, nos muerde, ¿no? Entonces, obviamente que hay un compromiso severo por la zona, hay edema, hay eritema, ¿no? Este paciente sí o sí necesita, pues, el suero y las medidas de soporte, ¿no? Ahora, vamos a pasar a otro tipo de accidente, que sería por segunda especie, que es el accidente crotálico. Entonces, ¿por qué lo denominamos así? Porque ha sido originado por la mordedura de la serpiente Crotalus durisus, ¿no? Esta serpiente también habita en Perú, ¿no? Y es una serpiente venenosa que normalmente su acción es neurotóxica y mionecrótica, ¿no? En este caso, a diferencia del accidente por Botrox, aquí pareciera que hay un dolor leve, pero que desaparece rápidamente, o sea, no se mantiene, ¿no? Es un dolor que puede aparecer en ese momento, pero luego, conforme pasan los minutos, desaparece. Puede haber una sensación de adormecimiento, parestesia, mialgias, disnea progresiva, taquicardia, diplopía y obnubilación. Aquí vemos ya mayor compromiso del sistema nervioso. A unos 30, 60 minutos se va a manifestar, ¿qué? La fase neurotóxica, que consiste en la caída de los párpados con alteraciones visuales, visión doble o confusa, o con imágenes que pueden llegar hasta la ceguera temporal. La orina se presenta gradualmente de color rojo vinoso para luego hacerse más oscura, disminuyendo el volumen, ya sea puede llegar hasta una oliguria, ¿no? Una insuficiencia renal. Aquí tenemos a la Crotalus durisus llamada cascabel. Los pobladores lo llaman cascabel, ¿no? Recuerden que ese tipo de accidente y hay un mayor compromiso del sistema nervioso central, por eso que tenemos aquí unas fases neurotóxicas y que se manifiesta por la caída de los párpados y puede haber alteraciones visuales. Entonces, aquí tenemos un caso clínico de una mordedura de cascabel de más o menos de 25 centímetros de hace 7 días. O sea, hace 7 días este paciente ha sido mordido, que nos menciona ya el nombre popular. A las 48 horas después de haberse mordido, la orina estaba oscura, como ustedes pueden ver en la chata que ha sido creada por nosotros, o sea, el envase del suero. Ha tenido sangrado de encías. Y bueno, ¿qué hacían ellos en su locación en donde se encontraban? Emplastros, ¿no? O sea, le habrían puesto cubierto de hierbas, ¿no? La zona en donde le han mordido. El paciente lo refieren ya por hematuria y lesiones equimóticas. Obviamente, así haya pasado 7 días, chicos, el suero se tiene que recibir porque vemos que la acción de la toxina y del veneno sigue evidente, sigue generando problemas en el cuerpo del paciente. Por lo tanto, le debemos administrar. ¿Ya? Aproximadamente 8 horas después de las 8 viales de suero, miren, la equimosis ha bajado ligeramente, ¿no? Y miren a las 20 horas cómo está la orina. Obviamente ya está más limpia, ¿no? Ya no la vemos como al inicio, ahora sí ya más cercana a lo que podría ser el color natural de una orina normal. Entonces, esa es la importancia. Entonces, ¿por qué les presento esto? Porque a veces somos tan académicos para algunas cosas que ya queremos centrarnos en lo que dicen algunas literaturas, que solo entre 24 y 48 horas, no, pues si vemos casos que aún permanecen con sintomatología y signos evidentes, hay que administrarlo. Ahora, recuerden que no solo infecciones en piel o afectaciones en piel y miembros inferiores, miembros superiores puede haber asociado a los accidentes. También podemos tener, por ejemplo, SBs hemorrágicos por ofidium grave, como por ejemplo vemos el caso acá
de una mordedura por cascabel también, que el paciente comienza a desarrollar trastorno del sensorio, agitación, ingresó a UCI para soporte ventilatorio, recibió 6 viales de suero en el centro de salud y 10 viales adicionales en el Hospital Regional de Loreto. Se corrigió ya el trastorno de coagulación y pues, luego alta, ¿no? Esta es la resonancia magnética de este paciente con una lesión heterogénea, ¿no? En el lóbulo temporal, como ustedes pueden ver ahí el cambio de, de, de la de la coloración en esta imagen, ¿no? De la densidad del temporal derecho, y pues son características hemorrágicas intranacionales evolutivas, ¿no? Asociada a un edema perilesional. Uy, disculpen a mis perritos, están ahorita, no sé qué les está alterando. Bueno, vamos a pasar a otro grupo de accidentes, que es el accidente lachésico, ¿no? ¿Por qué? Porque está originado o por la serpiente Lachesis muta, que también tiene veneno, ¿no? Su acción venenosa es proteolítica, coagulante e hipotensora. Este accidente se caracteriza por presentar hipotensión, confusión mental en las primeras horas de la mordedura y puede llegar hasta el shock y muerte del paciente, ¿no? La lachesis muta llamada chuchupe, ¿no? ¿Cómo te va a decir el paciente, el poblador? La mordió la chuchupe. Y nosotros tenemos que saber qué es una lachesis muta, pues, ¿no? Porque para poder identificar y poder tener idealmente el suero correcto. Aquí vemos también esta famosa chuchupe, ¿no? Y pues vamos a pasar finalmente al otro grupo de accidentes, que es el elapídico. Esta es por la mordedura del micrurus, también que tiene un veneno neurotóxico. En este caso no se presenta una reacción cutánea importante como hemos visto en Botox, por ejemplo, o en cascabel, ¿no? Pero sí puede haber un adormecimiento interesante, importante en esta zona. A los 30 a 60 minutos también va a tener una fase neurotóxica, trismus, caída de los párpados, puede haber cialorrea, disfagia, dificultad para articular las palabras, parálisis flácida del sistema locomotor y alteraciones de la función miocárdica, ¿no? Puede haber alteraciones urinarias y llegar también hasta insuficiencia renal aguda. La Micrurus peruvianus también aquí es la famosa nacanaca, coral o coralillo, que así son sus nombres comunes, sociales, digamos, de esta serpiente. Y como ustedes ven, es pequeña, delgada y tiene un color característico, ¿no? Tiene segmentos negros y rojos separados por líneas blancas. Aquí vemos, pues, ¿no? Esta serpiente es venenosa. La Micrurus puede, como les digo, generar una reacción intensamente neurotóxica, ¿no? Este paciente puede llegar hasta la muerte por la mordedura de esta pequeña serpiente. Aquí vemos pues un caso de un accidente ofídico, el apídico por micrurus, ¿no? Nos trajeron aquí ya la serpiente, la mataron y obviamente al verla esta ya no la podemos confundir, ¿no? Por sus características de color ya sabemos que es venenosa. Entonces se le colocó el suero y pues de esa manera se trabajó con el paciente. Ahora, recuerden que hay una diferencia, digamos, fisiopatológica entre la chesis, crotalus y micrurus, ¿no? El choque lachésico es severo, efecto proteolítico, o sea, tiene un mayor compromiso también en zona de piel, en donde fue la mordedura, como ustedes pueden ver, muy parecido a la mordedura del miembro superior que vimos anteriormente, pero en este caso es miembro inferior. El paciente, pero a diferencia, por ejemplo, de Botox, el paciente puede tener mayor compromiso del sistema nervioso central, ¿no? También recuerden la fase neurotóxica, ¿no? Que mayormente se va a dar a la hora de la mordedura, caída de los párpados, visión doble, ceguera temporal, tienen que tenerlo en cuenta para que ustedes definan, ese puede ser un accidente por la chesis, ¿no? Ahora, el crotálico o el cascabel puede haber una destrucción muscular masiva, ¿no? Mionecrosis, puede haber anuria, insuficiencia renal aguda también. Y el accidente lapídico, hay un bloqueo neuromuscular periférico rápido. Recuerden que en el lapídico posiblemente en piel ustedes no vean grandes cambios como en otros tipos, pero este paciente va a también presentar parestesias y puede haber disfagia, cialorrea, parálisis respiratoria flácida inminente. Ahora,
Aquí presentamos un algoritmo de severidad, ¿no? Para una evaluación de un paciente con un accidente por mordedura a la evaluación de las 6 horas. Tenemos leve, por ejemplo. ¿Cuándo podríamos pensar en leve? Si solo es un edema local, leve, sin compromiso sistémico, pruebas de coagulación normal. O sea, vemos la lesión, poco de eritema, pero no es que comprometa todo ese miembro, ¿no? De repente solo alrededor de la zona de la mordedura, le tomamos sus exámenes, no vemos alteraciones, entonces posiblemente lo podemos observar, ¿no? Le ponemos su suero base, ¿no? Según el protocolo, y vamos bien. Una severidad, digamos, moderada. Aquí ya vemos cambios en las funciones vitales, puede haber alteración en la presión arterial, puede presentarse la fase neurotóxica como en Crotalus, Micrurus, ¿no? Y en este caso puede haber alteraciones también en los exámenes por ejemplo, en los perfiles de coagulación. ¿Qué vamos a hacer aquí? Podríamos doblar dosis empíricamente y tener todo nuestro coche de paro, si es que lo podemos manejar, o referir al paciente, definitivamente, si estamos en un centro de primer nivel. Un cuadro severo, aquí ya pues puede haber anuria, problemas de coagulación totalmente evidentes, parálisis respiratoria, un coma, un shock progresivo. O sea, aquí este paciente definitivamente necesita un manejo inmediato por un nivel de cuidados intensivos, pues si no, se muere, ¿no? Aquí, sueroterapia masiva y precoz, soporte vital avanzado, hemodiálisis, ventilación mecánica, o sea, necesita todo el soporte de una UCI. Recuerden que la acción del veneno, las toxinas, pueden ser hematotóxicos, miotóxicos y neurotóxicos. Como hemos visto en los diferentes tipos de accidentes, muchos de ellos van a tener solo alteración en la coagulación, ¿no? Puede haber lesiones miotóxicas, de repente necrosis también, y otros grupos van a generar un daño a nivel del sistema nervioso central, o sea, son neurotóxicos, ¿no? Ahora, todo bien, ¿no? Pero como ya los colores, doctor, así, algunos verdes, unos marrones, pequeños, delgados, pero ¿cómo podemos ir identificando algo más para que nosotros tengamos una idea de si es una serpiente venenosa? Entonces aquí tenemos un slide en donde los colmillos tienen diferentes grados de desarrollo e implantación de acuerdo a su evolución filogenética, los que nos podría dar la clasificación en 4 grupos, ¿no? Por ejemplo, las aglifas son las que tienen dientes de la misma forma y tamaño. Como ustedes pueden ver en este dibujo, todos sus dientes son del mismo tamaño. No hay ni más grandes, ni más puntiagudas, ni nada. Y entonces aquí vemos que todas estas serpientes pueden ser no venenosas. Por ejemplo, la boa. La boa tiene todos sus dientecitos del mismo tamaño. Es una de las características que nos podría ayudar a pensar que no es venenosa. Nos puede causar otro tipo de lesiones, pero veneno no tiene. Por lo tanto, no va a recibir suero, porque recuerden, el suero es solo para contrarrestar toda la acción del veneno. Las opistoglifas son los 2 últimos dientes del maxilar superior. Como ustedes pueden ver en el esquema, en el dibujo, ven que en el maxilar superior los últimos 2 dientes son mayores, o sea, más grandecitos, surcados, y corresponden a serpientes con veneno poco activo. Podrían tener, pero casi no es significativo. Las proteroglifas son los 2 dientes anteriores, o sea, los de adelante del maxilar superior, y son desarrollados, fijos y surcados, ¿no? Corresponden a serpientes venenosas. O sea, si le ven los dientecitos de adelante con curvas, ya mejor corramos. Y las solenoglifas son los 2 dientes anteriores, son fuertes y móviles, caniculados, correspondientes a serpientes venenosas también, ¿no? Por ejemplo, jergón, chuchupe, cascabel tienen estas solenoglifas. Y las corales tienen las proteroglifas. Entonces, estamos hablando aquí ya de serpientes venenosas, ¿no? Aquí sí definitivamente no vamos a tener muchas dudas. Bueno, hasta ahora estamos hablando mal de las serpientes. En realidad, nos puede ocasionar la muerte y todo eso, y encima siempre hay un temor, ¿no? Pero no todo puede ser malo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay medicinas derivadas del veneno de serpientes, como por ejemplo el captopril. Así que habría que agradecer también al veneno de estas serpientes, pues porque
nos han ayudado en algunas otras situaciones, ¿no? Bueno, algunas características más para separar venenosas y no venenosas. Las venenosas tienen sus cabezas cubiertas de escamas pequeñas y como les decía, la cabeza tiene un forma medio de corazón o triangular, ¿no? Como ustedes han visto en las fotitos, ya no es totalmente ni ovalada ni redonda, tiene como bordes marcaditos, ¿no? En cambio, las no venenosas pueden ser más grandes, no tienen una forma variable, ¿no? El cuerpo es como cubierto de escamas carenadas, de áspero al tacto y opacas. O sea, cuando tú la tocas son ásperas, pero en cambio las que no son venenosas tienen el cuerpo brillante, liso. No sé si alguna vez ustedes han ido a tomarse fotos con su boa, en alguna vez cuando he estado de visita por Iquitos, y antes creo que se podía más, ahora ya como que, pues también por proteger a los pobres animalitos que se estresan cuando nosotros los agarramos, ya no nos permiten hacer eso. Pero a mí en alguna vez sí me permitieron, y pues cuando tú tocas a tu boa, ¿no? Que se ponen aquí en el cuellito, su piel en realidad es como un aceite, ¿no? Es totalmente lisa. Y esta serpiente no me va a matar por su veneno porque no tiene, me va a matar porque me aprieta, ¿no? Posiblemente me tritura, pero bueno, por lo menos así, ahí al lado de estas serpientes estaba un pollito siempre, ¿no? Porque era su comidito. Obviamente vivo, pues, ¿no? Paradito, sin moverse, sin vida, triste. Pero bueno, ¿qué otra cosa nos podríamos diferenciar? La foseta loreal, ¿no? En el caso de las venenosas tiene y las no venenosas no tienen. Cola, las venenosas tienen una cola corta y gruesa, en cambio las no venenosas son largas y delgadas, ¿no? La actitud tiene una actitud de ataque en forma de S, las venenosas. O sea, las venenosas se te van a parar y se te van a colocar tipo S, en cambio las no venenosas posiblemente se vayan, ¿no? Se escapen. Sigamos, entonces, hasta aquí. Todo bien, ya más o menos sabemos cuáles son los tipos de serpientes venenosas, la clasificación, pero ahora vamos a hablar un poquito del manejo de los sueros. En Perú tenemos los sueros diferentes para estos tipos de serpiente, tenemos suero para Botrox y Lachesis, tenemos también para Crotalus y Micrurus, ¿no? O sea, para todas las especies venenosas que tenemos aquí, sí tenemos, ¿no? Así que no habría problema. Y casi todas las zonas en donde vemos zonas prevalentes, según también la epidemiología local, vamos a tener suero. Ahora, el manejo, el tratamiento, como ustedes lo quieran llamar. En el caso de que ustedes se expongan, vean, manejen un caso, lo primero que hay que hacer es tranquilizar e inmovilizar al paciente, ¿no? Tenemos que lavar la zona de la mordedura con agua y jabón, como se trata una mordedura de perro, o sea, siempre, ¿no? Lavaditos con agua y jabón. Vamos a inmovilizar la zona afectada, que mayormente son los miembros, ya sea superior o inferior, sobre todo los inferiores, por el contacto con el suelo, pero también puede haber en otras zonas, ¿no? Entonces, le podríamos poner férula, entablillados u otro, ¿no? Lo que nosotros podamos improvisar en ese momento. Vamos a trasladar al paciente al centro de salud o al puesto de salud más cercano, ya sea en camilla, cargado, manteniendo el miembro afectado en un nivel más alto que el eje del cuerpo. Vamos a hidratar al paciente. No usar bebidas con alcohol, claro, porque a veces para que tome fuerzas, ¿no? Pobladores le dan. No aplicar torniquetes, por favor, eso solo se veía en las películas, ¿no? No se pone el torniquete, ni le vamos a ligar, ni voy a cortar, ni le voy a succionar, ni voy a utilizar medidas caseras como hielo, corriente eléctrica, querosene, nada de eso, por favor. No crean que estoy inventando, eso lo utilizan, pero es por eso que se tiene que siempre educar a la población y en este caso transmitirlo también a los colegas, ¿no? Considerar el manejo de dolor, preferentemente con paracetamol, tramadol, metamizal, ¿no? Idealmente no utilizar AINES, ¿no? Aplicar vacuna antitetánica después del control del sangrado. No administrar heparina, como habíamos hablado en uno de los slides, ni gluconato de calcio. Recuerden que no todas las serpientes son venenosas. En todo lo que yo he mencionado hasta aquí, he puesto alguna serpiente que su hábitat es por el río, o sea que está nadando. No, casi las venenosas no están en el río. Y si por allí, por ejemplo, viene un paciente, estaba en el río y creo que me ha mordido una serpiente. Bien difícil que sea una serpiente venenosa. Posiblemente este paciente no necesite
suero. No necesite, de repente ha sido con algún tipo de tablilla u otra cosa, es lo que se haya rajado, ¿no? Habría que identificar bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que no vamos a hacer? Torniquete. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Cortar o succionar la zona. ¿Qué es lo que no vamos a poner? Heparina. ¿Qué no le vamos a dar? AINES, gluconato de calcio. ¿Ya? Esto es, la inmovilización es lo que deberíamos hacer, lavar la herida con agua y jabón, y en este caso, si no tenemos las medidas esenciales, hacer la referencia del paciente. Bueno, en el Perú, el Instituto Nacional de Salud produce 3 tipos de suero: el suero antibotrópico polivalente, para todo tipo de botrox, suero anticrotálico monovalente y suero antilachésico monovalente. ¿Ya? Entonces, el antibotrópico, tenemos una solución inyectable de 10 mililitros, ¿no? Para los tipos de botrox que he mencionado. También tenemos el antilachésico y el anticrotálico. Entonces, normalmente, esto es la dosificación. Si tenemos un accidente leve, de 2 a 4 viales, accidente moderado de 5 a 8 viales, y accidente severo de 9 a 12 viales. En un accidente lachésico le vamos a colocar de 10 a 12 viales, considerando todos como severos. ¿Ya? El elapídico y el crotálico también, todos son como severos. ¿Por qué? Porque en estos 3 grupos últimos de accidentes hay compromiso mayor del sistema nervioso central, mayor compromiso de incluso tendencia a la hipotensión. Este paciente se puede chocar, o sea, mucho más rápido se puede morir. Por lo tanto, todos se consideran severos y la cantidad es alta de los viales del suero, a diferencia de otros que te puede dar el manejo, digamos, fisiopatológico es un poquito más manejable que los otros. Aquí tenemos, bueno, los sueros peruanos, por ejemplo, para el botrox, ¿no? Tenemos el polivalente y el liofilizado, para el accidente lachésico y el elapídico, ¿no? Ahora, ¿cómo se coloca? ¿Cómo es la administración del suero antiveneno? Vamos a colocar cloruro, 500 mililitros, el suero, por ejemplo, en este caso antibotrópico, que es lo que más abunda, 4 viales. Iniciamos en un goteo lento por 5 minutos, lo pasamos endovenoso en 1 hora. ¿Qué vamos a vigilar en el paciente? Una reacción alérgica al medicamento, una anafilaxia. Vamos a ir midiendo la progresión. Es importante que cuando tenemos una lesión, posiblemente un pulmoncito indeleble, y marquemos, ¿no? Y con eso vamos a ir viendo cómo disminuye el edema y el eritema también. Obviamente vamos a medir el perfil de coagulación, un TPINR cada 6 a 12 horas, y vamos a reevaluar si va a necesitar más suero, más viales, o una dosis solo de mantenimiento, ¿no? Nuevamente aquí tenemos los diferentes sueros que tenemos en Perú. También compramos algunos extranjeros, como el colombiano, ¿no? Que a veces también lo tenemos. Bueno, hay otra prueba que ustedes posiblemente han escuchado o lo van a escuchar de repente ya en la vida hospitalaria, que es la prueba del todo o nada. A veces en nuestro querido lugares no siempre vamos a tener unas pruebas rápidas, pruebas de laboratorio para medir un perfil de coagulación. Entonces podemos ir haciendo esta prueba que extraemos, pues, ¿no? De 3 a 5 cc de sangre venosa fresca de la persona. Lo ponemos, puede ser un frasquito, un tubito. Y como ustedes pueden ver, este frasco debe estar limpio, sin ningún tipo de anticoagulante. Se deja el tubito en una posición vertical y en reposo a temperatura ambiente durante 20 minutos. Pasado el tiempo se inclina el tubo con suavidad para verificar la consistencia, ¿no? O sea, tenemos que ver que si está totalmente líquido, o sea, no hay ninguna intención de que se coagule, algo está pasando, pues, ¿no? Entonces le llamamos la prueba del todo o nada. Entonces, aquí ya, eso ya, ahora sí, el caso clínico está pues regalado, ¿no? Te voy a llamar a mi hijito de 9 años para que lo resuelva, porque está escuchando ahí la clase. Entonces, chicos, aquí no nos menciona de ninguna fase neurotóxica, no nos menciona parestesia, ¿no? Nos menciona edema y dolor intenso. ¿Quién nos da dolor intenso? Botrox, ¿no? Entonces aquí el accidente, la respuesta es la A, ¿ya? Y bueno, finalmente
un cuadrito que nos ayuda en podernos acordar, en resumen, de los 4 grupos de accidentes más frecuentes. Recuerden que el Botrox, su acción del veneno es proteolítica coagulante, pero la chesis se le agrega hipotensora. El Crotalus se le agrega neurotóxica y mionecrótica. Y Micrurus, neurotóxica pura, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes se van a diferenciar? Por la sintomatología, ¿no? Pues recuerden que tanto Micrurus puede causar una parálisis respiratoria, al igual que Crotalus, y por lo tanto estos pacientes pueden necesitar una medida de soporte de cuidados intensivos. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Porque de aquí ya nos queda solo el oxocelismo, que es una parte un poco más corta, y finalizamos esta clase. ¿Nos tienen alguna duda o pregunta? Nada. Ok. Bueno, entonces seguimos avanzando, ¿ya? Seguimos avanzando. Igual les voy a pasar el PDF de la clase para que ustedes pues lo repasen para sus exámenes. Vamos a hablar de otro accidente, sí, loxocelismo, que sí tenemos aquí, eso sí es muy frecuente, ¿no? Porque obviamente siempre tenemos por ahí loxoceles en ciertas partes de la casa o en algunas situaciones sobre todo. Igual, por ejemplo, este caso clínico, esta es una ama de casa procedente de Breña, o sea, cerquita al Loaiza. Refiere hace 8 horas, mientras realizaba limpieza en casa, sensación de lancetazo en la pierna. En el momento de la mordedura, el animal no lo identificó, pero sigue un dolor intenso acompañado de prurito local. Vemos una mácula de apariencia quimótica, violácea y exámenes auxiliares dentro de los límites. Vemos aquí una mancha que para fines académicos tiene una lesión primaria que es una mácula, ¿no? Que típicamente no está circunscrita a la piel, no está sobrelevado, pero tiene un centro equimótico, ¿no? Entonces, tipo violáceo. Eso es característico. Ok, entonces aquí, cuando hablemos de loxocelismo, recuerden que es toda persona que ha sufrido la mordedura de araña y se caracteriza por presentar manifestaciones clínicas cutáneas. ¿Ya? El caso probable es en el que se comprueba la mordedura de araña por Loxoceles laeta o que clínicamente se evidencian las alteraciones, de ya sea alteraciones necrotizantes, hemolíticas o ambas. Ay, no, ahora sí. Bueno, en realidad el Loxoceles es un arácnido cosmopolita, o sea, está en todas partes, sobre todo en zonas tropicales de América, África y Europa. En Perú se produce con más frecuencia por la acción de la especie Loxoceles laeta, ¿no? El Loxoceles se encuentra en todas las zonas urbanas, suburbanas. ¿En dónde le gusta estar esta arañita? En las zonas oscuras, ¿no? Sobre todo detrás de los cuadros, en cajas oscuras, detrás de muebles oscuros, en ropa que no utilizamos de mucho tiempo, porque obviamente está oscura. Y pues, por ejemplo, cuando vamos a hacer la limpieza, queremos mover, allí es donde no se puede sentir atacada y nos va a morder. De repente estamos cambiando de estación, estoy sacando mis abrigos, no los sacudo, meto mis brazos y adentro está y me va a morder, o los pantalones o las botas, ¿no? Por eso tienen que sacudir siempre la ropa, sobre todo la que está guardada. ¿Cómo vamos epidemiológicamente hablando? Bueno, se han notificado en lo que va del año 193 casos a nivel nacional, de los cuales el 65.8 ocurrieron en el ámbito urbano. O sea, este accidente es urbano casi siempre y lo vamos a ver en los hospitales, ¿no? Igual el patrón se mantiene en estos últimos años, no hemos hecho una variación significativa de los casos, ¿no? Zonas en donde más se han, digamos, reportado casos, Lima, ¿no? Lima, Arequipa, San Martín, ¿no? Sobre todo. Bueno, normalmente el mayor número de casos está en la costa, ¿no? Seguida de la sierra y la selva. Ahora, ¿qué población es la más expuesta? Adultos entre 30 y 59 años. ¿Por qué? Porque son las personas que van a estar trabajando de repente cuando hacen
mudanzas, personas que trabajan tipo son cosas de albañilería, pintado, mueven cosas, ¿no? Entonces, Loxoceles es una artrópoda, es una arácnida, como ustedes pueden ver, tiene un cuerpo bien ovalado, ¿no? Aquí es una araña tipo color miel, ¿no? Es una araña típica de los rincones, de color, es una araña casera, ¿no? Tiene una forma de violín invertido, ¿no? Y el cuerpo de la hembra puede medir de 8 a 15 milímetros de largo y sus patas de 8 a 45 milímetros de extensión. Posee 3 pares de ojos, dispuestos en triángulo, con un par anterior y 2 laterales, que les permite tener una visión de 300 grados. Esta característica es fundamental para el diagnóstico, ¿ya? Aunque ya viendo la coloración, el tipo y la forma, ya podríamos llegar. Ahí está más, se puede apreciar más los 3 pares de ojos que tiene. El abdomen suele ser más oscuro que su cefalotórax y presenta 2 quelíceros anteriores, como ustedes pueden ver allí, ¿no? Aquí vemos también, y por eso esos quelíceros que son como unos colmillos son los que le introducen a la piel, por eso que cuando ustedes estén frente a una mordedura van a ver las huellitas de los quelíceros, ¿no? Entonces, la Loxoceles laeta es la que vamos a hablar porque causa el loxocelismo. La Lactrodectus también es otro tipo de araña, digamos, venenosa, pero es para zonas ya más rurales. En el caso de Loxoceles sí es frecuente en las zonas urbanas porque esta araña habita en zonas urbanas, ¿no? El veneno también tiene una esfingomielinasa, es dermonecrótica y hemolítica, ¿no? El veneno tiene acción dermonecrótica, proinflamatoria, hemolítica, citotóxica, endotelial, vasculítica, nefrotóxica y procoagulante. Los síntomas serían, o sea, inmediatamente lo que van a presentar es dolor, puede haber alteración en la coloración de la piel, ¿no? La zona vascular, puede haber vasoconstricción, ¿no? Y esto puede aumentar, puede haber daño en factores de coagulación a mayores, ¿no? La herida o la lesión puede evolucionar hasta una placa gangrenosa, en donde ya necesite un manejo incluso quirúrgico para quitar esta plaquita. Recuerden que el veneno de esta araña puede aumentar la liberación de interleuquinas, por ejemplo, la interleuquina 6, que va a favorecer la adhesión y migración de las células inflamatorias, ¿no? Entonces, lo que va a causar es una intensa reacción inflamatoria, una vasculitis, ¿no? Y migración de los polipórfos nucleares. Esto también puede generar un daño sistémico que va a actuar sobre la membrana del glóbulo rojo, puede haber hemólisis, coagulación intravascular diseminada, hasta incluso insuficiencia renal. Entonces, si tenemos una lesión, un loxocelismo cutáneo, va a generar dolor, puede haber una dermonecrosis, un dolor intenso, eritema, como ustedes pueden ver aquí en la fotito, había una mordedura aquí en la zona del dedo, y pues vemos eritema, edema, ¿no? Las primeras 24 horas. Vemos que a las 48 horas tiene ya vesículas alrededor de esta lesión. Vemos que a las 72 horas comienza una coloración violácea, ya con ciertas áreas de necrosis, ¿no? Y pues finalmente se hace una lesión ulcerativa que ya se ha dado después de la esclerectomía, o sea, esta lesión ha ido tan profunda que se ha tenido que hacer una intervención quirúrgica, pues no ha resuelto solo. El 70-85% de los casos es por loxoceles, cuando hablemos de mordedura, ¿no? Entonces, es muy importante preguntar a la persona en dónde ha estado, qué ha estado haciendo, porque ya les dije dónde habita, cómo se dan los accidentes, para tener el diagnóstico más preciso. Puede haber en otras zonas también, como por ejemplo vemos aquí en Cara, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una zona infrecuente, por lo tanto se tiene que manejar como una afectación más severa, ¿no? Entonces, lo que vamos a sentir en la mordedura, la primera inicio, digamos, desde que sucede este accidente, es la sensación del lancetazo, o sea, que se te ha metido como un aguijón, como una agujita. Posterior a eso hay dolor intenso, edema, y se va a formar luego la placa libedoide,
¿no? Que es una zona pálida, es una mácula que tiene un centro medio violáceo, ¿no? Puede aparecer flictenas, como vemos ahí en la foto, y puede luego finalmente quedarse con una costra oscura, una escara, que solo puede resolver o a veces necesita una escarectomía. Aquí vemos la placa libedoide. Esta es muy específica de una mordedura, pero no todas la van a mantener, ¿no? Aquí también vemos, pero que la presencia de ampollitas ya, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar cuando hay una mordedura? Inicio con un eritema, vemos ahí ya una mácula y eritema. A ver, luego se va formando esta placa libedoide, que es como un centro más equinótico, más oscuro, una necrosis central, y puede finalmente haber una cicatriz residual si evoluciona favorablemente. Aquí vemos también otra plaquita con lesión ya equimótica, ¿no? Y pues esto ha generado una escara necrótica, la cual tiene que ser idealmente sacada en sala, ¿no? Por lo que el compromiso es mayor y necesita ser anestesiada este paciente para sacar la escara. Bueno, recuerden que el loxocelismo puede haber un compromiso cutáneo viscerohemolítico, que en este caso, además del compromiso en la piel, puede tener una presentación severa de una anemia hemolítica, un daño renal agudo o un trastorno de coagulación. Entonces, este paciente puede presentar, aparte del dolor, malestar general, anemia, náuseas, vómitos, cefalea, hipertermia, sudoración profusa, compromiso del sistema nervioso central. La muerte en este paciente puede ocurrir en 48 a 96 horas por complicaciones debidas a la insuficiencia renal aguda, una acidosis metabólica y trastornos hidroelectrolíticos y sepsis. Por lo tanto, este paciente se nos puede ir en unas pocas horas, ¿no? Entonces, por eso hay que identificar adecuadamente. Si vemos la placa, si el paciente no recuerde qué le pasó, porque también hay algunos indigentes que no saben, entonces ustedes ya tienen una idea de cómo presumir que ha sido posiblemente un cuadro de una mordedura por araña, ¿no? El tamaño y característica de la lesión cutánea no guarda ninguna relación con la aparición severa del cuadro clínico. Ya eso es importante, que no porque esté más grande ya quiere decir que es más grave, ¿no? Puede haber algo pequeño y ustedes piensen que no, lo mandan a casa, no le toman los exámenes adecuados y ese paciente puede complicarse, ¿no? Recuerden que la mayoría de los casos solo se va a limitar a un loxocelismo cutáneo, ¿no? En el cual ya les he mencionado la clínica. Y otro grupo menor va a ser un compromiso cutáneo visceral, que es la que tiene alta mortalidad. No vamos a hablar del artrodectus. Aquí recuerden que los mediadores o los grupos que se van a elevar por acción del veneno es las interleuquinas 6, 8 y 10, ¿no? Puede haber también elevación del óxido nítrico y del factor de necrosis tumoral. Esto hace pues diferentes cambios y acciones, como por ejemplo puede provocar coagulación intravascular diseminada, un shock endotóxico, vasculitis, y te lleva pues a la muerte del paciente. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué ocasiona el famoso veneno del oxoceles, la esfingomilinasa, proteasas, petigasas? Va a aumentar las selectinas, nos va a dar la liberación de las citoquinas proinflamatorias, va a haber agregación plaquetaria, activación del sistema de complemento y nefrotoxicidad. Con todo esto, el paciente se nos quesea. Entonces, recuerden que en el oxocelismo tenemos el cutáneo, que es el más común y es el no complicado. Podríamos solo manejarlo con 3 días de Dapsona, vía oral e hidratación. Si es un cutáneo complicado con alguna necrosis, le vamos a dar Dapsona, hidratación. Si hubiera una infección sobreagregada, podríamos agregarle una cefalosporina de primera generación o clindamicina. Y si necesita manejo quirúrgico, se le hará una esclerectomía. En el compromiso viscerohemolítico vamos a tener que hospitalizar inmediatamente al paciente, suero antiloxocélico entre las 12 a 24 horas idealmente, 5 mililitros diluidos en 100 cc de suero, hidratación y todos sus exámenes complementarios. Si necesita diálisis por falla renal aguda, una hemodiálisis precoz. Bueno, recuerden que la cutánea pura es una lesión solo limitada a la zona dérmica, normalmente no hay mayor compromiso de ningún examen, los pacientes van a estar estables y el pronóstico es bueno, es favorable. Ya en cambio, en la cutáneo visceral,
estos pacientes posiblemente van a tener un malestar general súbito, ictericia y fiebre alta, ¿no? Es totalmente mortal si no actuamos en un máximo de 48 horas, el paciente se nos puede complicar. O sea, si vemos hemólisis, hemoglobinuria, falla renal, este paciente está directo a complicarse. Entonces, el tratamiento es medidas de soporte cuando es algo local, algo que se va a limitar, de repente reposo, manejo conservador de la herida, analgesia, ¿no? Profilaxis si hubiera prurito. Si vemos un manejo específico, un cutáneo no complicado, simplemente, como le decía, medida de soporte, puede haber corticoides tópicos y control en 48 horas con exámenes. Si hay un cutáneo complicado, a este se le va a agregar un mayor espectro de antibióticos y posiblemente si requiere manejo quirúrgico también. Pero si hay un compromiso cutáneo visceral, en este caso sí necesitamos ya medida de soporte, incluso de manejo en la UCI de este paciente, ¿no? Recuerden que si la placa livedoide se transforma en una escara, habría que evaluar una escarectomía por el área quirúrgica, ¿no? Entonces, al paciente lo vamos a hidratar, si es que necesita, se le va a aplicar el suero antiloxocélico dentro de las primeras 24 horas o apenas notificado el hecho. 1 o 2 frascos, tanto para niños como adultos, del suero antiloxocélico. Pasadas las 72 horas y descartado el compromiso sistémico, se puede indicar ya dapsona de 100 miligramos por 5 días, de 5 a 7 días máximo, ¿no? A mayor dosis de dapsona puede haber mayor riesgo de metahemoglobinemia, ¿no? Por eso lo vamos a suspender según veamos esta sintomatología o signos de esto, ¿no? Bueno, entonces aquí en el caso que mencionábamos en la primera slide de Loxoceles, aquí ya sabemos pues que no vamos a hablar ni de abeja, ni de avispa, ni de rata, ni de cutáneo viscerohemolítico, porque no nos está dando signos ni síntomas de compromiso viscerohemolítico, ¿no? No hay no es ictericia, no, nada de eso, simplemente nos está dando lesiones en la piel. Así que vamos a hablar de un loxocelismo cutáneo, por Loxoceles laeto, ¿no? Entonces, recuerden que, ay no, acá hubo un lapsus en mi slide. Entonces, hasta aquí es lo que vamos a hablar de Loxoceles. No sé si tienen alguna pregunta para finalizar la clase. ¿Ninguna, chicos? ¿Todos también? Ok. Bueno, entendiendo de que este tema es relativamente fácil, ¿no? Más que nada les he hecho un resumen de los tipos de serpientes venenosas y el manejo es para todos con los sueros, ¿no? Entonces ahí les he puesto la forma de administrarlos, no creo que haya problema. Así que ya de aquí sacaré algunas preguntas para darle a su docente y puedan tomarle en su examen final, creo que es el día 20, ¿ya? Igual si tuvieran, de repente están todavía con sueño, post almuerzo, no lo sé, si tienen igual alguna duda, lo hacen llegar con su compañero con el cual se ha contactado conmigo para poder resolverlo. O finalmente pues ya lo repasan en el PDF que les voy a enviar, que es básicamente la clase, ¿ya? Entonces, muchas gracias. Cuídense.